Sencoprod, la industria del cuero y derivados, presenta. Bienvenido a un nuevo programa de Chaco Rural, del campo a tu pantalla. Hoy te mostramos el cultivo de trigo, nada más y nada menos que plantado acá en el Chaco. Desde la colonia de Para Todo nos reunimos con un experto en este área que nos va a brindar todos los detalles que necesitamos saber de este trigo. No te vayas, ya regresamos. Los electrodomésticos Beko, además de facilitarte la vida, te llevan a conocer Barcelona. Sí, con la compra de un electrodoméstico Beko, podés participar del sorteo de 5 viajes para conocer Barcelona y vivir la experiencia de ver jugar al Club Barcelona en el Camp Nou. Y recordá que de acuerdo al tipo de electrodoméstico que comprás, generás más cupones y chances de ganar. Encontralo en los mejores comercios del país y para más información ingresa a beko.com.py. Representa, distribuye y garantiza Inverfin Saeca. El Chaco se maneja con el poder de la tecnología de Hierros y Metalúrgica Friesen, innovando infraestructura agrícola de alto rendimiento, cuchillo flotante 100% efectivo, gama de maquinarias e implementos agrícolas para el trabajo forzado del campo y caminos. La producción demanda efectividad que solo Hierros y Metalúrgica Friesen lo garantizan. Calle Becker, casi Tres Palmas, Loma Plata. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural y me encuentro acá en el campo, en la plantación de trigo, con el productor Helmut Gisprecht. Muy bienvenido a Chaco Rural. ¿Cómo está, señor? Gracias, muy amable. Estamos bien. Este es un campo de trigo que se sembró muy tarde y esperamos algo todavía de esto, una cosecha de, puede ser que alcance 1000 kilos. Y dígame, señor Helmut, ¿cuál es la historia de usted? ¿Cómo usted comenzó a adentrarse en el mundo de la agricultura? Bueno, yo nací como agricultor prácticamente con nuestros padres y cuando empezó la mecanización me gustó más y más, aunque quería ser siempre ganadero cuando yo era pequeño, pero después en la mecanización me enamoré de la agricultura y de ahí siempre me quedé en eso, ya de los 21 años agricultura todo el tiempo. ¿Y cuántos años ya son hoy en día que usted es agricultor? Y bueno, ya son 37 años que estamos haciendo agricultura. Y durante estos 37 años de agricultura, ¿cuáles son los cultivos que usted más plantó y cuál es el cultivo que más le gusta? Que más se plantó fue algodón. El algodón siempre fue un cultivo único del Chaco, algodón y sorgo, ¿no? Y con eso hacíamos muchos años rotación y como el algodón tenía sus bajos también y prácticamente no resultaba más, se fue muy para abajo y ahí buscamos otras alternativas y encontramos la soja, maíz y sésamo, lo que estamos haciendo mucho. Y bueno, y con eso ahora estamos con sésamo, soja, algodón, maíz y cultivo de invierno estamos con cártamo y trigo. Y dígame, ¿cómo fue la historia de este terreno que hoy en día está plantando con este trigo? ¿Cómo comenzó? O sea, ¿cómo adquirió este terreno y qué expansión tiene? Bueno, anteriormente sabíamos solamente que el suelo pobre, el arenal, andaba para agricultura. Después, en los años 80, 81, gracias al hermano Billy, que era ingeniero agrónomo, ahí entrábamos en suelos más pesados. Y a eso estamos
con todo tipo de suelo, solamente el que se inunda lo que no está adaptado para agricultura. Y hablemos un poco más del trigo. ¿Usted está plantando el trigo como un producto alternativo o como un producto de renta? No, es más un cultivo alternativo. Estamos buscando cobertura para plantar cada año una vez por lo menos un cultivo de renta y estamos ahorrando con estos herbicidas para evitar el barbecho químico durante todos los 6 meses. El trigo nos ayuda a mantener limpio el campo. Y también evita la erosión del viento, me imagino, ¿verdad? Claro, claro, evita erosión de viento, después nos deja una buena cobertura que va muy bien para la siembra de soja. Entonces, justamente te quería preguntar, ¿con qué cultivo usted combina el trigo? Es prácticamente con soja y con sésamo. A los dos le va muy bien. ¿Y cómo podríamos decir que se compara la agricultura de hoy con la agricultura del pasado? ¿Cómo fueron los primeros años de la agricultura? Bueno, los primeros años fueron prácticamente el algodón tenía un precio, muy elevado en comparación de hoy. Ahí se podía comprar prácticamente una hectárea de terreno por una hectárea de rendimiento del algodón. Eso en años anteriores fue posible, ahora ya no es más. Y porque el algodón tiene bajos también, y entonces no hay otra forma que buscando otras alternativas, excepto a la ganadería, ¿no? Y nosotros estamos acá en un terreno bajo, ¿verdad? ¿Cómo afecta la inundación a los cultivos de la agricultura en esta zona? Este acá para mí es un campo alto, monte alto, el suelo es franco limoso, muy buen suelo, donde nunca no tuvimos problema de inundación, pero este último año sí, teníamos agua acá hasta la rodilla, la soja a la mitad estaba en el agua, maduro ya para cosechar y ahí sufrimos mucho, teníamos que esperar muchísimo tiempo para entrar a cosechar. Y si no fuese por esta inundación, ¿cómo hubiera sido el rendimiento de la soja acá en esta zona? Le esperábamos 4.000 kilos por hectárea, todos decían que lo vieron. Los expertos de la soja le vieron muy bien, pero lastimosamente llegó eso y llegábamos a 1.800 kilos por hectárea de rendimiento con mala calidad. Muy bien, señor Helmut. ¿Qué le parece si nos vamos a una breve pausa y después seguimos hablando del trigo? Bueno. Ya regresamos. En el lugar más estratégico de Filadelfia se encuentra ECOP Oeste de la cooperativa Fairchild, ideal para la carga de combustible en general, con servicio de carga rápida, lubricantes, gas, carbón y un surtido de productos en el salón de ventas. Lo atendemos preferentemente. Somos ECOP Oeste de la cooperativa Fairchild. Con un generador cabinado de transferencia automática, usted no se preocupa con los cortes de energía. El generador entra en funcionamiento de manera automática. Record Electric ensambla, dimensiona e instala generadores de energía de emergencia según las necesidades de cada cliente. Contacte con nuestros técnicos. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales, incluso para el hogar. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural. Estamos hablando de la plantación del trigo acá en el Chaco. Señor Helmut, hablemos del trigo. ¿En qué época es la época del trigo, se podría decir? ¿Es un cultivo de invierno o de verano? No, es de invierno.
solemos de plantarle a partir del 15 de abril hasta fines de mayo, vamos a decir, pero la mejor época es abril. Ahí solamente estamos entrando en un pequeño riesgo de la helada, pero el rendimiento ahí puede aumentar muchísimo más. Me está hablando de la helada. ¿La helada es una dificultad para el trigo y en qué forma? La helada le afecta prácticamente a partir cuando tira panojas en época de floración, lo que está está complicado. Pero aguanta hasta 1 grado, no hay ningún problema, pero si llega a 3 grados y 3-4 horas bajo cero, ahí ya le complica. Lo que más le dificulta es el exceso calor que tuvimos. Ustedes ven aquí muchas panojas blancas, eso todos están sin grano, sin carga, por el exceso calor que tuvimos ahora. Y este cultivo que vemos acá es un cultivo sembrado el 15 de junio recién, más de un mes atrasado. Y justamente este mes atrasado, más de un mes atrasado, le complicó bastante al cultivo. Pero hablemos de las enfermedades o de los insectos que pueden afectar este trigo. ¿Cuáles son las dificultades en esa área? Tiene varias dificultades. El primero, al nacer, siempre hay problemas de Spodoptera, del agrotis, son enemigos número 1 que tenemos que cuidar muchísimo. Y un poquito más tarde llegan los pulgones, que normalmente el Spodoptera llegamos a fumigar 3 veces. Después está el pulgón, que también necesita 2 fumigaciones. Fácil. Este año fue un poquito menos. Y fungicidas tenemos que aplicarle cuando tenemos humedades. Pero ahora como este año hubo prácticamente nada de lluvia, después de la siembra no le aplicamos nada, solamente 2 fumigaciones contra Spodoptera y 1 contra pulgones. ¿Y cuánto es la producción por hectárea que rinde el trigo acá? Y estamos, podemos decir, creo que de 0 hasta 4.000 kilos. Llegamos en 0 también, ahí buscamos forma de hacer heno entonces de eso, que a mí no me gusta, porque ahí arrastro toda la cobertura. Pero lleguemos hasta 4.000 kilos y con eso ya da una buena ganancia al trigo, ¿no? ¿Y cómo se cosecha el trigo? ¿Con una máquina que se puede usar, que es específicamente para trigo, o qué clase de máquina es? Es la misma, la común cosechadora que usamos en el sorgo, que usamos en la soja. Con la misma plataforma de soja se le cosecha. ¿Y las semillas que se utilizan para la siembra son semillas adaptadas o son las semillas que se utilizan en todas partes? Sí, es la semilla que seleccionábamos prácticamente de las variedades que nos trajeron del oriental. Es la LE 3227, que ya no lo fabrican más, o sea, no existe más. Acá nos gusta mucho ese porque está muy uniforme y le encontramos como el más rústico acá en el Chaco, hasta el momento, ¿no? Ahora lo que sería tal vez muy interesante es conseguir una semilla que sería de ciclo corto, porque en el invierno tenemos clima, sabemos muy bien que a partir de mayo ya no llueve más y si ahí el trigo podía acelerar un poco su maduración, sería interesante. Y hablemos un poco del ciclo. ¿Cuál es el ciclo de este trigo que vemos acá? Es prácticamente de 100 días. Y hay trigos que son con ciclo más largo, 120. A mí me gustaría llegar a un trigo de 85, 90 días aproximado. Y vemos esta parcela y yo me pregunto, ¿cuántos milímetros de lluvia ha recibido esta plantación de trigo en esta época?
Esta ha recibido una lluvia de llovizna de 20 milímetros y nada más. Entonces sí podemos decir que el trigo está bastante bien adaptado para este suelo seco del Chaco, ¿verdad? Sí, el trigo no necesita tanta agua, sino necesita días fríos, que son muy favorables para el trigo. Y anteriormente yo siempre me molestaba por el viento sur en octubre, septiembre. Ya queríamos plantar, pero ahora ya no. Ahora el trigo aprovecha muy bien eso para su producción. Muy bien, hablemos después de la comercialización, pero antes vamos a una pausa. ¿Qué le parece? Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos. Senco Pro, con sus plantas procesadoras de cuero Web Blue, harina de carne y huesos y cebo industrial, procesa la materia prima 100% de origen bovino, con la más alta tecnología, marcando presencia en los principales mercados internacionales. La calidad representada por los animales provenientes del Chaco paraguayo sostiene nuestro eslogan, maximizando el potencial cooperativo. Ahora, nuestras mascotas tienen una gama de artículos especiales, así como alimentos balanceados para razas caninas y gatunas. En la línea de talabartería, riendas de todo tipo de monturas, de fino acabado, para el caminar firme, botas y zapatones. Agroveterinaria Ferheim está con vos. Avenida Hindenburg. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural. Hablemos de la comercialización del trigo. ¿Dónde se vende y a qué precio de venta tiene el trigo ahora mismo? Bueno, normalmente se le vende en Chartizar. Ellos nos ayudaron. Fue muchos años, o sea, lo que lo plantábamos se fue como forraje de vaca. Pero ahora ellos nos están ayudando a comercializar a 900, 950 guaraníes el kilo, o lo vendemos directamente a Campo 9. ¿Y las empresas de Campo 9 qué precio les pagan? ¿Es el mismo precio o otros precios? Bueno, lo que siempre buscamos es un precio más alto, ¿no? Y si vienen a retirarlo acá del campo a 1000 guaraníes el kilo, bienvenidos están. ¿Y toda la producción se lleva para procesar o también queda un remanente que podría ser utilizado como semillas para el próximo periodo? No, siempre tratamos de guardar suficiente semilla para el propio uso, ¿no? Y hablemos acerca de los costos y riesgos que tenemos en este cultivo. ¿Cuáles son los costos de siembra o de fumigación y también cuáles son los riesgos en este cultivo? Los costos son aproximados 1.000.000 guaraníes la hectárea, equivale a 1000 kilos. Con eso cubrimos nuestros costos hoy en día y estamos ganando la ventaja que tenemos la paja para la soja, ¿no? Bueno, los riesgos en el trigo tenemos prácticamente solo dos, es la helada y el exceso calor que a veces suele llegar también en agosto, ¿no? Y ahí sí que estamos bastante en peligro con el trigo. Ah, sí. Eso podemos hablar quizás. ¿En qué momento se va a cosechar este trigo? ¿Y qué va a pasar después? ¿Va a quedar así o se va a volver a plantar algo, ¿verdad? Hablemos un poco de la cosecha de este trigo. ¿En qué momentos usted piensa que va a poder cosechar esta plantación? ¿Y qué va a pasar después de haber cosechado el trigo? ¿Qué pasa con el terreno después? Sí, en fines de octubre creo que le vamos a poder cosechar y si es necesario hacer ahí un barbecho químico y se vuelve a plantar fines de diciembre a enero de vuelta soja, o en este caso acá va a ser soja
y en otros campos van a ser sésamo. Y esta rotación que usted está haciendo en el campo, ¿por qué razón realiza esta rotación de cultivos? Bueno, uno es para tener cobertura y lo otro es como los últimos años ha llovido mucho, estamos tratando de sacar más agua del suelo para que no haya, para que no tengamos el peligro de salinización, ¿no? Tenemos que tratar de bombear lo máximo posible el agua del suelo, ¿no? Muy bien, es realmente muy interesante todas las informaciones acerca de este hermoso cultivo. Y señor Helmut, ¿tiene algo que agregar al final? Y bueno, nada más que agradecerles por la visita, por poder realizar este programa y le invito a la gente, quien quiera probar el trigo, estamos abiertos, pueden comunicarse con nosotros sobre el teléfono 0981 90 65 39. Sí, que estamos en la zona de Para Todo, donde prácticamente no hay mucha agricultura, pero acá estamos practicándolo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Helmut, por el tiempo también de contarnos su experiencia y mostrarnos esta hermosa plantación de trigo. Esto ha sido todo en Chaco Rural por hoy, pero nosotros nos vemos el próximo viernes otra vez a las 19 horas. Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó. Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó.